de descuento. Consulte otras rebajas en nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos de vuelta en Política en Vivo. Felipe Poza Ruiz y Yasna Levin les habla. Sí, vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en Sociología, hoy día docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, integrante del Consejo Asesor de Elige Educar, entre muchas otras cosas. Eugenio Tironi. Estimado Eugenio, gusto saludarte. Muy bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, hola, muchas gracias a ustedes, Yana y querido Felipe. Bienvenido, Eugenio. Primera pregunta, no podemos omitir la contingencia porque es muy relevante el impacto que ha tenido la absolución de Claudio Crespo, el carabinero que lanzó un escopetazo en contra de Gustavo Gatica, quien quedó ciego producto de esta agresión. Hoy día es diputado electo, va a estar en el Congreso junto con Fabiola Campillay. Me refiero al simbolismo político que tiene todo esto y a las inquietudes respecto de la consecuencia de una ley dictada en pleno frenesí legislativo por la situación de violencia y crimen organizado, que es la ley Naim Retamal, la que se aplica en esto. ¿Cómo ves tú esta situación en lo político? Bueno, yo creo que hay que poner un poco paño frío, supongo, porque en primera instancia todavía quedan muchas etapas abiertas. Yo creo que nosotros no tenemos más opción, digamos, si queremos mantener nuestra democracia, que es respetar los fallos judiciales, aunque nos incomoden, no nos molesten, y sobre todo respecto a una ley que fue aprobada en forma no unánime, pero mayoritaria en el Congreso. Por lo tanto, yo creo que, particularmente para las fuerzas oficialistas, yo creo que no tienen otra opción que aguantar el chaparrón. Y yo creo que las fuerzas que hoy día aparecen, o los sectores que aparecen tan eufóricos por este fallo, deberían tener un poquito más de humanidad con quien fue víctima de esta agresión y por lo tanto mantener más cautela. Sí, ahora el contexto del miedo que ha generado repercusiones políticas en todo el mundo, que ha generado procesos políticos, movimientos políticos, producto del crimen organizado, tiene entre otras consecuencias el populismo penal, y esta es una de esas normas. Por eso, más allá de lo jurídico, de que el fallo desde luego se tienen que acatar, las resoluciones, más allá de los procesos o etapas pendientes, muestra eso, ¿no? Como una sociedad, un par de días después de la muerte de uno de los carabineros asesinados durante acciones criminales, aprueba sin consideración de académicos, de expertos, de organismos internacionales en contra de esta norma, la aprueba, más allá de que hubo ciertas disidencias. Sí, pero es delicado ese juicio, porque uno tiene bastantes probabilidades de acusar de populismo, si no legislativo, a muchas leyes en distintos ámbitos que se formulan y se aprueban en el contexto, qué sé yo, de una situación de abuso contra una mascota, contra una persona que participa en las disidencias sexuales, o contra el caso de femicidio, o caso emblemático en materia ambiental, que fueron los que abrieron la puerta en buena parte a nuestra legislación de protección del medio ambiente. Entonces, las sociedades son organismos vivos que reaccionan a los estímulos que tienen. El Parlamento tiene la obligación de ser sensible a esas acciones, delibera, decide en base a la información que tiene disponible y seleccionando esa información de acuerdo a las creencias, a las presiones, a las convicciones. Estos no son robots los que actúan en el Parlamento, y ni tampoco son personas que simplemente aplican lo que el conocimiento que le entrega la academia. Ellos son personas que juzgan y que aplican valores. Entonces, no sé, yo creo que en base al criterio de que este caso fue populismo, creo que uno podría descalificar buena parte de la legislación que nos rige.
Eugenio, vamos al tema político de ahora, del tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo ves tú que termina la experiencia del gobierno de Gabriel Boric, esta coalición, y que deja, cuáles son y particularmente para el mundo de la izquierda, cuáles son las lecciones que debería sacar de este periodo y por supuesto, el resultado de la elección presidencial y parlamentaria? Yo creo que el verdadero gobierno de emergencia fue el de Boric. Se enfrentó con una papa caliente, que era el Chile que dejó el estallido de la pandemia. Papa caliente en la economía, en orden de seguridad, en frontera, en la situación en el sur, en la llamada macrozona sur. Con una, digámoslo así, con una suerte de borrachera utópica, ya sea de izquierdas o de derecha, bastante desbocada. Yo creo que, bueno, que la experiencia indica que Boric deja un país, desde todo punto de vista, más organizado, si usted quiere, también más desilusionado, un poco más desesperanzado. Pero un país en orden, en paz, que ha tenido elecciones ejemplares. Entonces yo creo que es un buen resultado. Yo siempre he estimado que él va a dejar la moneda con un 40% de aprobación y creo no estar equivocado. Va a andar por ahí o incluso podría ser superior a eso. O sea, sale con un capital de respaldo significativo. Yo creo que el mundo de la izquierda, de centroizquierda, debiera cuidar más este patrimonio del gobierno Boric. Yo creo que no se cuidó suficiente durante la campaña. En verdad, el candidato Kast se dedicó realmente a masacrar al gobierno y no tuvo contendor en ese empeño. Actuó en forma completamente sin ninguna contención. Me temo que se puede hacer con Boric lo que se hizo con Lago, que fue una campaña de demolición, que en cierto modo dañó terriblemente la figura de Lago, porque hoy día hay tantos que rasgan vestiduras, que Lago, que lo admiro, fue una gran figura republicana, pero en su momento, cuando deja el gobierno, hubo una campaña destinada a demolerlo. Yo espero que el mundo del oficialismo no caiga en esto y de pronto las tentaciones como esta resolución respecto al caso Crespo-Gatica podría hacer que algunos comiencen otra vez la política de Pilatos, digamos, y abandonar al gobierno y abandonar una decisión que él tomó respecto a esa ley, porque yo creo que sumando y restando, este es un gobierno que deja claramente mejor parado al país de lo que lo recibió. Ahora, en el caso de la posibilidad de constituir una coalición, nunca prosperó. O sea, aquí se generó un gobierno de dos coaliciones. La posibilidad que tú planteas de que se proyecte un liderazgo hacia futuro, que es un liderazgo más allá de la persona, probablemente de el sector político que representa, no cuajó durante el gobierno. ¿Es posible que cuaje después de un gobierno siendo oposición? Pero espera un poco, porque cuajó en cuanto a que tuvo candidata única presidencial, tuvo primaria, un ejercicio baladí, tuvo lista única parlamentaria, tuvo prácticamente lista única a gobernadores y a municipales. O sea, desde el punto de vista, incluso en el campo legislativo, la gran mayoría de las leyes fueron aprobadas por todos los sectores que apoyaban al gobierno o respaldaban al gobierno. O sea, tuvo yo creo que creó una coalición. Yo creo que Boric puede poner a su favor a ver que creó una coalición. Ahora, una coalición de estos tiempos, no es las coaliciones que hace 20, 30 o 40 o 50 años atrás, que estaban imbuidas de ideología, de una visión mucho más
holística, de una cierta épica, de una cierta mística, de un sentido de clase social o de posicionamiento dentro del planeta y del destino de la humanidad. Hoy día son coaliciones mucho más frágiles, mucho más transaccionales. Pero yo creo que hasta donde yo observo, Boric sale con una coalición bastante más cohesionada, por ejemplo, de cómo terminó Sebastián Piñera su segundo gobierno. Claro, sin partido transversal, que es lo que acostumbramos a ver en la concertación, pero coalición al fin y al cabo, dices tú. Eso es cierto, sin espíritu societatis, digámoslo así, Es que eso sí es bien difícil, Eugenio, o sea, la confluencia del socialismo democrático con el Frente Amplio, lo del PC es tema aparte, porque ha habido ahí una relación histórica, pero esa confluencia ha sido muy difícil, muy traumática y con muchas heridas. No, es verdad. No, claro, no, es que no viene tampoco de una experiencia común, como fue el caso de la concertación, que venía de la dictadura, venía del golpe, venía de la oposición democrática, venía de la convivencia en la revista Análisis, APSI o cualquiera de esos medios. Esta fue una coalición más pragmática, como decía antes, más racional, más como son estos tiempos. Entonces, tampoco podemos esperar, lo mismo está pasando en la derecha. La derecha se está agrupando ahora en torno a una coalición que ha sido un gran acierto del presidente electo Kast, intentar forjar una coalición. Vamos a ver si va más allá del gabinete. Aparentemente la va a crear dentro del gabinete, pero vamos a ver si se proyecta más allá del gabinete. Pero no está fácil construir, digámoslo así, entidades, figuras, símbolos políticos que realmente despierten, que generen identidad, generen pertenencia, generen pasión. Y ahí, Eugenio, a tu juicio está la debilidad de los partidos, básicamente, que son incapaces de generar militancia extendida, que sean elementos que generen adhesión en los territorios, que integren las juntas de vecinos, que sean parte de la vida y que le vayan dando coherencia al andar, digamos. Más bien acá se abandona lo que tú quisiste en un ratito, ¿no? Y yo creo que el temor de Kast debe ser hoy día cómo cumplo 3 promesas, porque si no se me van a ir, ¿no? Sí, yo creo que hay una debilidad de los partidos, no hay ninguna duda. Pero también tiene que ver con momentos de la sociedad. O sea, estaba leyendo el libro de Óscar Contardo sobre la década de los 90, se llama La Era del Entusiasmo, y que es muy que recuerda una serie de datos sobre lo que pasó en los 90 con los movimientos sociales, el deseo de participar en acciones colectivas, incluso en el movimiento cultural, que vivieron un decaimiento una vez que se alcanza la democracia, porque también el vivir movilizado, el vivir en éxtasis produce un cierto hastío. Y nosotros, y por tanto, se produce una especie de marea en contra, una resaca, que lleva a encerrarse en uno mismo, en la familia, a buscar protección, a buscar a dejarse llevar por el temor. Y nosotros, hoy día, la sociedad chilena está viviendo en ese tipo de ciclo, ¿ya? Entonces, y sobre todo, como dije, tras estallido, pandemia, el propio gobierno Boric en su primera etapa, proceso constitucional. Entonces, yo soy crítico de los partidos, pero tampoco le puede pedir uno milagro. O sea, uno no puede hacer pan en base a pura agua y sal. Necesita harina. Y esa harina hoy día, para crear cohesión y crear movimientos colectivos que incidan en la historia, esa harina no está. O está en manos de una persona que se llama Donald Trump.
Bueno, a propósito de eso, te leí una columna en el Mercurio respecto de el cambio de era geopolítica en el mundo, y tú decías, basta mirar o sea, no basta, pero la experiencia chilena de derrocamiento de la dictadura y de relación con Estados Unidos en relación a los recursos naturales, por ejemplo, durante la Unidad Popular, permite o arroja ciertas luces sobre lo que está pasando en Venezuela y la caída de Maduro y la intento de apropiación de el petróleo, ¿no? Claro, es que es bien interesante porque han salido varios observadores a decir, ya no especulemos tanto sobre lo que motiva a Trump, escuchémoslo, prestémosle atención. Y él dice petróleo, efectivamente el control sobre el petróleo, sobre los recursos naturales, es extraordinariamente importante porque es un jaque mate a China, fundamentalmente, y en cierto modo a Rusia, de paso, porque le baja el precio del petróleo. Pero además tiene un significado de seguridad nacional. Y como ha señalado Sebastián Edwards, que ha estado últimamente dedicado muy fuertemente a estudiar lo que fue la UP y el golpe, finalmente este fue el motivo principal por lo cual Estados Unidos, antes de que Allende jurara como presidente, ya estaba comprometido derechamente, y las empresas americanas comprometidas en su derrocamiento. Tenía que ver con el cobre. Con el cobre. O sea, le expropiaron a Anaconda, sin ir más lejos. ¿Perdón? Le expropiaron la empresa Anaconda. Exactamente, que tenía un valor nimio al lado de lo que le expropiaron a las empresas americanas, Carlos Andrés Pérez y luego Chávez, en la industria de petróleo venezolana, que eso sí que fue multi billonario. Pero además es interesante para entender por qué los americanos se juegan por Delcy Rodríguez y por el madurismo sin Maduro. Porque ellos prefieren una solución segura a lanzarse a una aventura romántica, democrática. Y bueno, y a esos demócratas, a esa oposición democrática venezolana, van a tener que tragarse a Delcy Rodríguez como nosotros tuvimos que tragarnos a Pinochet. Son parte de las transacciones exigidas, en este caso, y en los dos casos, por los militares, para ceder poder, para evitar enfrentamientos internos. Pensemos que Chile, el gobierno de Patricio Aylwin, tuvo incluso que pagar los sueldos de los agentes de la CNI para evitar que estos se convirtieran en delincuentes comunes o simplemente se comenzaran a hacer secuestros o extorsiones para financiarse, para autofinanciarse. Bueno, algo mismo pasa hoy día con los colectivos chavistas. Si el gobierno actual de Delcy Rodríguez no los tiene bajo control a través de Diosdado o de quien sea, pueden producir una situación de caos que no se sabe en qué va a terminar. O va a terminar como está terminando hoy día Irán, digamos, que sería, no sé, este otro estallido delictual, como quizás se lo va a calificar. 12.000 muertos en Irán. Tremendo. Estaba escuchando en delante, Felipe. Impresionante. Oye, perdón, antes de irnos de Venezuela, ¿qué va a conversar Trump con Machado? Corina Machado se transforma en un personaje un poco trágico, ¿no? Que queda como en el borde del guión, sin rol en la película, habiendo sido como la heroína del cuento, y termina fuera de la película un rol completamente secundario, diciéndole, mira, lo más probable es que cuando se haga la edición de la película, las escenas que tú filmaste no van a quedar en la edición final. Es que nosotros hablamos mucho sobre la dictadura de Maduro y sobre que en cierto modo, que es cierto, pero hay que asumir que Maduro y el madurismo controla un Estado que es un Estado de pacotilla, entendamos, un Estado que no es capaz de proteger a su propio presidente, que lo tenía encargado a combatientes cubanos que además fracasaron de un modo pero así miserable. O sea, es un Estado totalmente de mentira. Pero la oposición venezolana hay que prestarle atención, que es otro
engendro que no tiene pie ni cabeza. O sea, en la oposición venezolana están todos enfrentados entre sí, los grandes líderes viven bastante a cuerpo de rey en Miami y en Madrid. Entonces, si no hay oposición, una oposición más o menos ordenada en Venezuela, va a ser imposible superar el régimen actual. La gran virtud que tuvo el Chile de los 80 es que se creó una oposición, y en eso los americanos, reconozcámoslo, ayudó a que se forjara esa oposición. Y yo supongo que lo que va a transmitirle Trump, o al menos Marco Rubio, a la entrada en la conversación con Machado en la Casa Blanca, va a ser: señora Machado, ya se acabó la poesía, hoy día usted haga las transacciones que tenga que hacer y póngase de acuerdo con el resto de la oposición para encontrar una fórmula realista, y plieguese a los grupos de la oposición que están más disponibles para una solución de transacción. Nos quedan 2 minutitos, Eugenio, y quisiera preguntarte cómo ves al CAS presidente respecto al CAS candidato y respecto al CAS candidato 2021. Estoy pensando en una columna que escribió José Joaquín Brunner en el Líbero, donde dice que el gobierno de emergencia es un caballo de Troya del ultraderechismo y no otra cosa. ¿Tú lo ves así? A ver, yo creo que Kast ha experimentado una mutación relevante. Yo soy de los que piensa que estas mutaciones no son baladí tampoco. O sea, uno va quedando preso de sus palabras, de sus gestos, y le empiezan a cobrar crecientemente por estas palabras y estos gestos, y no por los anteriores, que se van pasando al olvido. Yo creo que ninguno de nosotros esperaba que este comienzo de Kast fuera tan suave, tan gradual, tan civilizado, incluso de pronto tan fino como ha mostrado ser. Yo creo que Kast está pensando en el largo plazo. Él sabe que estos 4 años son el comienzo de una larga ruta. Y por lo tanto no va a quemar todos los cartuchos en este corto periodo, pero de que él encabece una mutación cultural importante en Chile, yo no tengo mayores dudas, digamos. O sea, aquí un traspaso del poder, del centro de influencia, como escribía en una columna de Pío Nono, a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y desde la Facultad de Economía de San Joaquín otra vez a la Casa de Jaime Guzmán. Entonces, eso no es poca cosa. O sea, cambió el centro de poder en Chile, y eso lo vamos a ir notando en pequeñas cosas todos los días. Y vamos a ver si nos vamos acostumbrando como el sapo, digamos, en el agua hirviendo, o nos vamos espantando y vamos reaccionando. Pero esto no va a ser algo, yo creo, Kast no va a ser Milei y su motosierra, no va a ser Trump y su escena como el Liberation Day o las tarifas o la sustracción de Maduro. Yo creo que va a estar mucho más en una línea guzmaniana y otra cosa. Eugenio Tironi, como siempre, un gusto, Eugenio. Muchas gracias por la gentileza de compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias a usted, un agrado conversar con usted. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. Ya pues, nos vamos. Tania González, Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez, Alexis Gaete y Anaís Bustamante en la